cayó en mis manos a finales del 2020 y bueno, hemos tardado este tiempo en montarlo. Me lanzo por primera vez a la producción con este texto y tengo la grandísima suerte de venir acompañada por Omar Ayuso, que según leyó el texto le pasó un poco lo mismo que a mí, que fue un flechazo y quiso subirse a este barco. Les cedo la palabra y yo prefiero que me preguntéis luego lo que queráis. Sí, yo no sé muy bien qué decir, así en modo de presentación, que es mi primera obra de teatro y que, como ha contado Toni, en cuanto leí el texto me enamoré de los personajes, me enamoré de la historia. Es el tipo de historias que a mí como lector y como espectador de teatro me gusta leer y que está siendo como un proyecto muy nutritivo a nivel personal y profesional. ¿Cuál es la diferencia o qué elementos habéis trabajado para el espectáculo aquí en España, teniendo en cuenta que se trata de un producto netamente americano, ¿no? Y de una sociedad tan especial como la americana, con sus filias y sus fobias, en referencia a nuestro carácter, ¿no? Me encanta la pregunta porque el texto que vais a ver, que vais a disfrutar, es una adaptación. Esto fue idea de Juan Carlos Rubio, nuestro director y dramaturgo, en este caso, responsable de la adaptación, que me insistía mucho en, creo que esto necesita que lo traigamos a España, que cuando allí hablan de la Universidad de Yale, aquí hablamos de la Universidad de Salamanca. Cuando hablan de pasear por la Quinta Avenida, aquí hablamos de la Latina en Madrid. Y a mí sí que me parece un acierto tremendo, porque esta función tiene algo de permitir que el espectador vaya imaginando los lugares que la profesora Julia va describiendo. Es un homenaje a la literatura, eso sí que se ha respetado porque las obras que se mencionan, las novelas, son clásicos y eso sí que lo queríamos respetar. Pero yo creo que la gente sale de la función con muchísimas ganas de leer. A mí me apasiona la literatura, la lectura y es algo que me parece que vamos como en esta era tan digitalizada que vivimos, que se está olvidando. Entonces, cuando la gente ve nuestra función, siente ganas de retomar ese placer que es perderse en un libro. Y sí que le doy la razón a Juan Carlos totalmente, que fue acercar la función a no ya solo los paisajes, sino a nuestra manera de afrontar los conflictos e incluso las discusiones. Él me decía, esto es en Estados Unidos, bla, 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 bla. Nosotros vamos a discutir sobre el conflicto, ¿no? Sí, de hecho en el proceso de ensayos hubo una modificación de los personajes en función de la procedencia, porque los personajes originales, al ser americanos, tenían otro tipo de lenguaje emocional entre ellos, muy distinto al lenguaje emocional tan pasional que tenemos los españoles. Hay mucha jerga que es como muy española, hay bastantes referencias a autores españoles de la literatura castellana y sí, y sí, un poco lo que ha contado Toni, ¿no? de los espacios y cómo yo creo que el espectador puede conectar. Nos pasaba cuando hicimos la temporada de Madrid, que había mucha gente que venía de Salamanca, que de repente conectaba un mogollón con las descripciones que la función hace de toda la ciudad de Salamanca. Y luego ha pasado una cosa muy interesante, que es que la gente joven que ha venido a ver la función, que ha sido mucha, a la salida comentábamos cómo en una generación que se caracteriza por el embotamiento y por las redes sociales y por la
presencia digital, de repente reavivar un poco la manera de entender la literatura como un refugio, como un embotamiento sano, un embotamiento que te hace crecer, no te hace atontarte. Sí, bueno, hay unas referencias claras también a Dostoyevsky, que ya es de por sí mismo interesante y duro de leer, ¿no? Dostoyevsky, entonces creo que parte de la obra también tiene ese componente de crudeza, ¿no? Que podemos leer en las obras. Es que descubrir autores porque vas al teatro a mí me parece como haber cumplido una misión o algo así. Yo siempre digo que leer a mí me hace mejor persona, o sea, me hace reflexionar más sobre los asuntos y ver los puntos de vista. Entonces, fue una de las cosas que más me atrajo de este texto, que a priori parece que va hacia un lugar y de repente tiene como dos giros en dos momentos de la función que el espectador le hace estar muy atento y también me hace ponerse en la piel de estos personajes, ¿verdad? Como decir, y si me tocara a mí, estar ahí. Sí, la versión original, la dirección hacia la que iba la relación de ambos personajes podía dar a entender desde un principio una relación de tipo sexoafectiva, y lo que un gran cambio que tiene la versión de Juan Carlos Rubio es que esta dirección está un poco más difuminada y el espectador al acabar la función no tiene tan claro si lo que ha visto es una amistad, una relación de amor platónico, algo fraternal o algo como de referente por ser la profesora. El tema de alumno-profesora, no sé si se ha llevado varias veces. Me vino, por ejemplo, El chico de la fila de atrás de Mayorga, o La trampa de la muerte de Ira Levin, ¿no? Que también es un escritor con otro escritor, y parece que juegan un poco con las dos cosas. Ira Levin tocaba un poco por el humor y el thriller, y Mayorga, no, estoy pensando en Verano de corrupción también, que es muy fuerte. Esta obra, ¿qué género o géneros diréis que lleva dentro? Para mí es tremendamente psicológica y dramática, con elementos de comedia, pero esencialmente es un drama con misterio. Sí, es que hay una parte donde realmente se convierte un poco en un thriller, ¿no? Todo el camino hacia el final, no sabes muy bien, sobre todo no sabes cómo va a acabar. A mí me parece que esto de profesor-alumno o profesor-alumno tiene también que ver mucho con la edad. Yo voy cumpliendo años y me doy cuenta de que me encanta pasar tiempo con gente joven, y inconscientemente, inevitablemente, tú te conviertes en una maestra. En nuestra profesión pasa, como nosotros en mi serie, por ejemplo, pues tengo contacto con gente joven, sin darte cuenta te descubres como, pues cuando yo fui al teatro, pues cuando tal, pues no hagáis esto, pues, o sea, creo que somos profesor y alumno sin darnos cuenta muchas veces en la vida según cumplimos años. Es inevitable convertirte un poco en, no sé si llamarlo referente, pero yo es que soy mi madre, entonces voy acogiendo así a los más jóvenes con los que me toca trabajar. Verlo reflejado en un texto me gustó. Pensé, así, esto pasa en la vida mucho. Cuando te encuentres con gente joven y tú quieres compartir tu experiencia, inevitablemente hay algo donde uno acoge al más joven. Sí, paralelamente nos ha pasado un poco esta realidad. Sí. Toni para mí se ha convertido en un referente muy sano de esta profesión y de lo que supone vivir de esto y hacer una carrera. Sí, es que pasas mucho tiempo juntos. Yo es que soy de joven, o sea, yo desde pequeño me llevo mejor con las personas más mayores que yo. Y me llevaba mejor con las madres de mis amigas que con mis amigas. Entonces, yo cuando trabajo con actores que son, o actrices que son más mayores que yo, me ha pasado con Toni, me ha pasado con Pedro Casablanc, me ha pasado con Abdel Attil Bedar, que vive aquí en
Estáis vosotros dos en escena todo el rato, ¿no? No hay nadie más. Que sepamos. La función se llama el sonido oculto y hay un elemento fundamental que es el espacio sonoro. No, el original es The Sound Inside, el sonido interno, Sí. ¿no? Sí. Bueno, Sí, de hecho, ese título yo creo que está más ligado a lo que significa, el significado que tiene lo del sonido, la función. O sea, habla de una voz interna, eso es. de una voz acallada, pero de una voz que antes o después tiene que ser escuchada. Pero bueno, sí, lo que está interno también está oculto. Y es lo que lo ocultamos los demás. A mí me gusta. O sea, oculto. Has dicho que es su primera obra. ¿Cómo fue su momento la llamada? ¿Cómo se llama? Pues la llamada fue muy graciosa porque antes de que Tony y yo tenemos un mismo representante y antes de que me llegara a mí el texto, Tony me puso un mensaje diciéndome: oye, Pedro, que es nuestro representante, te va a mandar este texto, por favor, sé que tendrás muchísimo trabajo, con producciones mucho más interesantes, en las que te paguen más, pero dar una oportunidad. Y yo lo que le contesté, que siempre lo recordamos con risa, es que le dije: Tony, estoy en paro y no tengo ningún proyecto a la vista. Que es un poco la realidad oculta de esta profesión. Que Y me encanta. En la galería todo el mundo piensa que estamos trabajando todo el rato y que somos multimillonarios, y la realidad a veces es esa y a veces no. Y no sé, o sea, que te mandó, pues no sé si sería un lunes o un martes, me lo mandó una tarde y a las 2 horas me escribí que ya había leído el texto y que era un sí rotundo. Yo ya había tenido ofertas anteriormente para hacer teatro, pero sí que quería que la primera vez que me enfrentara al teatro, que se me antojaba, joder, o sea, subirse a un escenario como muy respetable, y sentirme un intruso en un escenario me hubiera pesado más que sentirme un intruso en un plato de cine. Entonces, cuando leí el texto supe que era ese el personaje, que supe que era esa la historia, e intuí que era esa la compañera de viaje. Pues muy bien, la verdad. Me sorprendí a mí mismo porque Es que vais a flipar. yo no lo he resultado, yo que me sorprendí a mí mismo con el proceso, porque yo que no vengo de una escuela, que mi primer trabajo fue élite, yo venía de unos primeros años con mi profesión un poco convulsos en el sentido de que yo muchas veces me bloqueaba delante de la cámara, me juzgaba, lo pasaba mal y no lograba disfrutar de la interpretación. Y lo que pasó con la obra de teatro, que a priori podría parecer como un abismo mucho más grande al ser directo y con mucho público, lo que fue pasando a lo largo de los ensayos fue que descubrí que no me bloqueaba, que al revés, que había algo en el acto teatral que me hacía más expansivo, que hacía que me lo tomara más como un juego. Y luego eso se ha visto reflejado en el audiovisual. Ahora cuando voy a rodar, disfruto rodando. Entonces, la primera experiencia de Dios es que ha sido de las cosas más nutritivas que he hecho en mi vida. Sí, me ha desbloqueado. Sí, me ha hecho confiar en mí mismo. Y no tanto desbloquear el miedo, sino aceptar el miedo como parte propia del proceso creativo. Y luego es que está muy bien moderado, o sea, tanto Juan Carlos Rubios como Rubens, como Tony Acosta, han sido unos compañeros de viaje muy horizontales. O sea, yo a priori era como el nuevo, el debutante, me podría haber sentido la sombra, y sé que además con otros compañeros podría haber sido así, y en cambio con Tony no fue así. Bueno, Estuvimos en lugar igual. me siento muy respaldada por Omar en el escenario. Yo, cuando veáis el texto, yo creo que hay textos donde uno necesita que el otro esté, aunque no tenga el mismo volumen, pero es fundamental para la función. Es una función de dos. Y siempre pienso que Omar es súper dotado, o sea, tiene una capacidad increíble para el texto, para dar matices. Y cuando hacemos la función, esto yo no lo podría hacer con otros actores, somos capaces
como diciendo, aquí creo que se te ha ido un poco, él me dice, ten cuidado que esto lo estás alargando, porque es alguien que está presente, estamos presentes el uno para el otro todo el tiempo en escena. Y eso no siempre pasa, y cuando pasa hay que mimarlo y cuidarlo y agradecer que haya pasado. Con la españolización del texto, ¿también han cambiado los nombres de los personajes? Sí. Sí, en la versión original eran Christopher y Bella, sí. Y en la nuestra son Julia y Hugo. ¿Hugo y Julia? Julia. Bueno, también un poco Juan Carlos es buenísimo, como, ¿qué nombres os gustan? O sea, intentamos que todo está adaptado a nosotros, está adaptado a Omar y a Tony. No hubiese sido esta función si hubiesen hecho otros dos actores de ninguna manera. La profesora, que es algo muy muy bonito y que a mí me gusta, es canaria, es de Tenerife y está en Salamanca. Ya eso le da un aislamiento a ella muy particular y eso está reflejado. O sea que la manera de trabajar de Juan Carlos también es muy generosa, dejando que nosotros moldeásemos y adaptásemos de alguna manera todo lo que nos iba pasando en los ensayos. Luego está fijado, somos súper respetuosos con el texto, pero durante los ensayos sí que pudimos modificar. Sí, porque me estás comentando, los personajes no tendrán nada que ver, porque claro, si es de la Universidad de Yale a la Universidad de Salamanca, o si me estás diciendo que el personaje ha cambiado porque es una mujer canaria, en la otra Sí, tampoco pero el sería. conflicto es universal, ¿eh? Ya. Por lo que pasa, lo que le pasa a ella, que es, yo no tuve la oportunidad de verlo en Nueva York, pero estoy segura de que me hubiese sentido identificada con la actriz que lo estaba haciendo allí, porque hay cosas muy, muy interesantes que le pasan a ella, que es la soledad, enfrentarse a la enfermedad, su pasión por la literatura, su frustración por no haber llegado a ser la escritora que imaginó ser, eso está. Y a mí es lo que me parece interesante. Estoy segura de que si hicieran esta función en Moscú, la hubiesen adaptado allí de otra manera, pero esos lugares por los que pasa están, y los lugares por los que pasa el estudiante también. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que, por ejemplo, así como en la obra original hay una especie de relación filoemocional, ¿no?, entre ambos personajes, y aquí comentáis que está un poco más atenuado, ¿no?, para potenciar, que es decir, se quita una parte del original o se rebaja el nivel de una tensión que le podía dar dramatismo, va focalizada hacia dónde. Bueno, es que hay un matiz que sí cambió respecto a la versión original, pero que es destripar un poco un giro importante del texto, que condiciona mucho a mi personaje respecto a el suyo. No lo digo que vaya en detrimento de la obra, sino por el hecho de potenciar quizás otro punto más importante. Creíamos también que había algo como obvio en que se fuera fraguando un amor como platónico entre el alumno y la profesora, y que hubiera de repente un desliz, y es que lo hemos visto ya tantas veces. Y lo interesante del texto no era eso. Era esa soledad compartida entre dos personas a las que le distancia tantos años. Es como dos solitarios, o sea, están conectados en la soledad, aunque también en una relación, cada uno sigue estando solo, y eso en la vida pasa muchas veces. O sea, encuentras a alguien que te sirve de espejo, pero que eres como incapaz de dejar de estar sola. Y a mí eso me interesaba muchísimo. Me parece que la soledad es uno de los temas que están más de actualidad, a pesar de ser
siempre me hace pensar. No creo que... A ver, el entretener no tiene que estar peleado con que te hagan pensar. A mí hasta las comedias más que parecen como fáciles en el término bueno de la palabra, que uno las disfruta, me hacen pensar. Entonces yo, no sé, me han pasado cosas muy bonitas con esta función, como que te reconozcan por la calle y en vez de hablar de la serie o las películas que hago, o me digan, es que te vimos en el teatro y nos encantó. Y es que entonces dices, ah, qué guay, es una función que creo que la gente que la ve, además de entretenerse, se va a llevar a casa una reflexión. Y bueno, Omar lo ha dicho antes, es un poco el teatro que a mí me gusta ver como espectadora, entonces es el que me gusta hacer. Ya ha caído nieve, bastante. En algunos lugares hasta 30 centímetros. Y entonces dime, Hugo Barroso, ¿qué puedo hacer por ti? Solo he venido a decirle que me gusta mucho su clase. Vaya, qué gusto escuchar eso. La veo pasear por la ciudad y Tengo es millones de evidente que está más amigos. sola que la una. Retiro lo dicho, no más preguntas. Cuando le pido que me exponga las Dostoyevsky no razones... creó a Raskolnikov para suscitar nuestras simpatías. ¿Y entonces Lo por creó qué para crees? fascinarnos moralmente. Te encanta interrumpirme. Es una mala costumbre. Y tanto. ¿Quiere que me disculpe? Hasta que se te seque la boca. Verde como el mar, repleto de conchas descoloridas, como residuos del verano. Años luz, es mi libro favorito. Me encantó tu novela, Julia. Es una de las mejores historias que he leído nunca. La verdadera razón por la que vine es porque quería decirle que estoy escribiendo una novela. El estudiante se ofrece a pagar el importe del billete de Rodrigo. Rodrigo acepta la oferta. El estudiante busca en su cartera y le entrega el dinero al revisor. Y esto es todo lo que tengo. Muy buena foto. Estás igual que ahora. Tenía mejor culo. ¿Y dónde está el nuevo? ¿El nuevo culo? El nuevo libro. Ah. Por favor, Hugo, baila conmigo. Es de Córdoba, tiene un ligero acento andaluz, un bigote negro azabache y un aliento dulce y fresco. Un par de copas de vino más y lo encuentro absolutamente irresistible. Y su juventud es, ¿cómo diría yo? Turbadora. No tiene nada que ver contigo. Y se marcha. Y yo siento como si me abofetearan la cara con un paño húmedo.